Chamacos, chamacas, día 3 o vídeo 3 en concreto se... Estamos de paso y lo sabes. Vivi, disfruta y olvida los males. Disfruta el momento, una rebusca y señales. Las señales se hacen frente a los altares. Sería el día 5 ya, si lo veis arriba. 7 days today. Estamos en la base. Hemos pasado otra noche y hoy nos queda una faena larga de huevos. Tenemos que terminar las paredes y terminar el suelo fortificado con ladrillo para meternos ahí abajo por si acaso. Así que 4 de la mañana y 40. Nos llevamos todas las armas que tenemos. Hay que lootear. Y creo que vamos a empezar por ahí arriba. Y traernos toda la piedra que haga falta para construir esto. Fortificar el suelo. Así poder meternos aquí debajo. Creo que reforzaré eso. Hacer una escotilla aquí. Y así, por si saltan la casa o la destruyen, que por lo menos tengamos un refugio aquí abajo. De todas formas, no sé si se puede hacer un pico. Creo que sí. Picos. Hacha, lanza. Es un hacha. No sé si a lo mejor luego en un futuro con la inteligencia subida se puede hacer un pico. Flecha, mazo. Hacha de piedra, pala de piedra. Bueno, tenemos una pala. Es verdad. Es verdad. Pico de hierro. Ah, amigo. Pico de hierro. Estoy pensando que tenemos una pala. Una pala. Pala de piedra. Pero nosotros tenemos una buena. Aquí abajo. Esta palita. Creo que si tú la coges, en teoría podrías cavar más abajo. Por ejemplo aquí. Y hacer un super túnel. Creo, ¿eh? Vamos a probar. Estilo Minecraft. ¿Veis? Lo que no sé es si al llegar a piedra, ahí tendríamos que tener pico ya. Voy a probar un momento. La pala no está para muchos trotes. Hemos llegado a piedra, ¿no? Uf. ¿Veis? La piedra también se la limpia. Lo que pasa es que yo creo que a lo mejor con el pico de piedra... ¡Opale! ¿Veis? Podríamos ir... Hostia, tú, a ver si voy a hacer un agujero tan grande que no voy a poder salir. ¿Veis? Esto es lo que os digo, ¿eh? Se podría hacer incluso hacia abajo. Podemos hacer un túnel como Dios manda y meternos hacia abajo. Podemos incluso hacer 2 fortificaciones. Las paredes que veis aquí. Primer piso donde tendríamos todo el tema de cajas, de almacén. Es que el problema es que al tenerlo arriba no lo pueden romper incluso, ¿eh? Y luego abajo para meternos nosotros. Ya lo pensaremos luego. Voy a meter la pala aquí. Esta caja de aquí atrás no me gusta ni un pelo, tú, del cofre este. Porque está demasiado atrás y lo he intentado por la noche, como no se ve. Creo que la voy a deshacer. Introducir código, desbloquear. ¿Desbloquear?
No sé qué sí. Contenedor abierto. Es que no me gusta porque queda demasiado atrás. Leche, ahora nos hemos cargado todo el... También, boh, madre mía, hemos jodido todo el tenderete. No me digas que no tenemos ahora pico. Necesitamos piedra, vale, pues nada, hay que salirse fuera. Vale. Vamos a ir en dirección la casa esa grande y vamos cogiendo cosas. Ah, es que no podemos hacer nada. Necesitamos piedra. Sí o sí, piedra. Aquí creo que hay una. ¿Qué es esto? ¿Piedra? Reparar. Y para reparar el martillo, ¿qué haría falta? O no se puede. En el martillo no se puede reparar, tú. Lo del número 1, 2... Creo que es el nivel... Joder, ahora viene un bicho de esos, tío. Quédate quieto. Dios, qué susto, capaz. Se puede coger la flecha, yo creo, ¿no? ¿Tiene más? Le había tirado 3. La, la. Es como una granja, tú. Voy a coger un poco de piedra por si acaso nos vale luego para... Y un poquito de madera. Vale. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Me hubiera gustado coger un... El mazo, tú, que es lo que al final... En esta casa creo... En esta casa creo que hemos estado, ¿no? Primer día, ¿no? Sí, está vacío. Aquí hemos estado el primer día, ¿veis? Aquí pasamos la primera noche. Esto entonces está mirado, tú. A ver, mapa. Sí, esto estaba mirado. Tenemos que ir en dirección la izquierda, nuestra izquierda. De todas formas voy a echar un vistazo. ¿Veis? Siempre se me salta alguna cosa. Siempre me salta alguna cosilla. Porque vine por la noche. Me caí en algún agujero. Vine por la noche y no se veía... No se veía mucho. Sí, pero aquí sí hemos estado, tío. Esto lo tenemos todo mirado.
¿Veis? Pero como siempre es por la noche. Ya hay un bicho para aquí, tú. ¿Dónde hay uno? Aquí no puede salir. Supuestamente no puede salir. Voy a ver. ¡Ahí va! Hostia, justo se ha movido, tú. Quédate quieto. Dios, casi saltan tú, saltan bastante, me está ahora a mí dando un poco de... Me está dando un poquito de... Hostia, esa sí te la he dado bien, ¿Y las otras flechas, tú? Me está dando a mí que no hemos hecho... Que no hemos hecho la valla demasiado alta, Fíjate la altura que tiene esto. Y casi se la pasa por encima de un salto, tú. Esto aquí dentro que no sé si está mirado. ¿Veis? Nosotros tampoco podemos subir. Hostia, aquí hay uno muerto ya. 2. Todos los que hay aquí. Oh, no. ¡Corre! Son 4 flechas bien dadas, Hay algunos que sí dan loot y otros que no. Hay un montón muerto. ¡Oh, un coche! Un autobús. Aquí hay cositas. Todo esto me viene al pelo. Voy a... Viene allí otro, tío. Yo creo que me dará tiempo a entrar, Dios, creo que suena a alguien. Hostias. Viene un montón, tú. Yo me largo. Yo me piro, tío. No tengo tanto... Hay un montón de bichos por aquí, por todos lados, tú. No tengo tanto equipamiento ni tantas armas como para... Ir picando un poco de todo. A ver, ¿hacia dónde vamos? Vamos a ir un poquito de frente, más que nada por ir despejando el mapa. De frente despejamos esta zona y luego tiramos hacia la derecha. Hay un montón de zonas así que están como hundidas, que no sé si es que eso luego tienen algún tipo de mineral. ¿Veis lo que os digo aquí, por ejemplo? No sé.
voy llevando un poco. Lo malo es que creo que me estoy cargando demasiado, ¿eh? Mapa. Nos queda una zona ahí a la derecha o hacia atrás y a la derecha. Por aquí arriba, vamos a verla también. De frente a la izquierda. Dios. Vale, más o menos lo hemos visto todo, ¿eh? Voy a meter por aquí. Tenemos que ir hacia la derecha. Están por todos lados. Tú mira cómo escalan, ¿eh? Mira cómo sube tú. Mira, chaval. Wow, lo tenemos complicado, ¿eh? Mira cómo sube tú. Me da a mí que la casa ahí... Ya, vale. ¿Cómo escala tú? Lo has visto, ¿eh? A ver, ahora un poquito de frente y esto ya sería todo zona que no habíamos visto. Zona inexplorada. Las piedras hacen que vayamos muchísimo más lento, tú. Pero es que necesito también. Hostia, tú, yo creo que vamos directos a uno, ¿eh? Estamos en terreno inexplorado. Mira dónde va otra, tío. Es que mira cómo sube. Es que esta bicha es metálica. ¿Veis cómo va dando abajo metal? Me piro, tú. Esa no le da. Hostia, pero ¿qué pasa aquí? ¡Uy, va! ¡Qué buena esa, tú! Le ha arrancado la cabeza, tú. Me he quedado con 2 flechas. Tengo que fabricar flechas, pero a cascoporro.
Solo tenía para hacer, ¿cuántas? 10, 11. ¿Dónde han quedado tú? Ah, vale, las has sumado directamente. Un hacha de esto tampoco me vendría mal, ¿eh? Otra cosa que se me olvidó, que lo acabo de ver ahora. Hacia la izquierda. Hostia, tendremos que subir por aquí. Otra cosa que se me olvidó es donde están aquí en la parte de abajo, que veis todo lo que tenemos encima en el inventario. Hay una rayita azul. No es que no puedo... No tenía ratón para que... Justo debajo de donde está el hacha, el arco y todo eso hay una raya azul. Eso creo que es la bebida. Está como a mitad. Luego la izquierda, que está verde, imagino que sea la comida. Lo que no sé es la de arriba rosa. No sé exactamente qué es. Porque aquí hay un montón de nidos. Porque se supone que la vida es a la izquierda donde pone 102. ¿Veis cómo escala? Es que esto es lo que me da miedo, que se puede escalar muy fácilmente. Y entonces puede ser que estos tíos, cuando llegue la hora, empiecen a subir y nos dejen secos, ¿eh? Hombre, el mapa no es que sea una cosa enorme, pero bueno, tampoco está mal. Estamos aquí, la casa aquí, llevamos un ratillo, no está mal. No sé si luego de aquí hacia acá habrá más. Son día 5, las 12:30. Los grados están puestos en Fahrenheit, que se entiende peor. Pero bueno. Vamos a ir en dirección... rectos. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Una cosa roja. Joder. Ya me había hecho ilusiones. Tú pensé que era un... que era una caja de munición. ¡Uy, va! Tiene caída, tío. Es que esto es lo que no... ¡Eh! ¡Se ha suicidado! Tiene caída, ¿veis? ¡Hostias! Joder, la que me ha liado, tú. A 15 de vida me ha dejado. A 15 de vida, tú. ¿Y ahora qué? A 15 de vida, bobo, estoy hechito mierda, tú. No me puede ni rozar el sol, eh. Voy a ver esto que he visto desde ahí abajo.
Encima para un hueso, tío. No sé para qué valdrá. A lo mejor vale para hacer algún tipo de... ¿Qué hago ahora? Tengo algo de comida por aquí. Uy, me he traído todas las piezas del motor. Su puñetera. ¿Equipar? ¿Cómo que equipar? No sé, yo creo que comiendo se recupera algo, tú. No es muy bueno. Oh, no, la grasa no. La grasa no ha sido buena idea comerla, tú. Tengo aquí un analgésico. ¿Por qué no me deja usarlo? Mira, tiene un culo con una mierda, tú. O sea, tiene diarrea. Necesita beber. Tenemos agua. Agua vacía, tú. Estamos a punto de palmar. Y una pala de piedra. ¿De dónde hemos cogido todo esto, tú? Hay que buscar... refugio. Mira, vamos a ir a esto aquí, que yo creo que esta casa no la hemos visto, ¿eh? Recto y a la izquierda. No nos podemos cruzar con nadie. Hostia, lo tenemos todo. Mirar ahí a la izquierda. Tenemos diarrea, 28%. Necesitamos agua. Tenemos pierna rota 7 minutos. Brazos 7 minutos. Encima parece que está lloviendo. Estos son como unas colinas, tú. Estas colinas tampoco tienen mala pinta. Haber construido ahí en medio, tú. ¿Eh? Sería una buena idea. Ahí todo recto. Hubiéramos picado todo, hubiéramos quedado en recto, hubiéramos hecho ahí la casa. Y de ahí tendríamos un control total sobre la gente que va viniendo por los laterales. Hostia, es una buena idea, tú. Este sitio es tremendo, ¿eh? Creo que... este sitio, voy a darle una vuelta, un rodeo. Pero creo que este sitio para la segunda horda... se puede subir malamente, ¿eh? ¿Veis ahí en medio todo? Es que es como un cráter. Lo voy a dejar marcado. ¿Cómo se hacía para poner aquí un...? Hostia, voy a acercar más. No sé cómo se pone. Punto. A lo mejor no me deja por algo. Ah, mira. Hostia, tú, me tiro de aquí. Esa casa de ahí, tú. Creo que no la hemos visto, ¿eh? Este sitio es tremendo. Ahí en medio tienes un control sobre todas las montañas. Wow, este sitio para la segunda horta.
A ver si podemos bajar por aquí. Diarrea 22. Uf, es que hay una caída del copón. Porque es que siempre podríamos coger una casa que esté hecha, pero es que me parece demasiado sencillo. ¿Cómo bajo por aquí? Uf, no me gusta ni un pelo, tú, Creo que hay daño por caída, entonces no me quiero arriesgar. Necesito algo para beber ya. No tengo nada. Fua, se está poniendo cada vez peor. Fua, ahí no hemos caído de milagro, Necesitamos llegar a la casa esa. Estamos perdiendo sangre, tú. Estamos a 14%. Vamos. No puedo correr más. Tiene 9 minutos. ¡Ostras, Pedrín! No, me voy a tirar. Que sea lo que Dios quiera. Mira cómo baja, tú. Ah, sí, aquí creo que estuvimos, ¿no? Creo que aquí hemos estado. Que dije que esta casa sería un puntazo para protegerla, Estamos a 10%. O encontramos para beber. Porque no tenemos nada. Es que esta creo que no dejaba entrar, ¿no? ¿Sí? ¡Ah! Estaba intentando darle en la cabeza bien dado, tío. Pero apunta muy despacio. No sé si porque a lo mejor no tiene la suficiente habilidad. Cerca de mi casa. Es que encima... Podemos aparecer en cualquier lado, tú. Todavía peor. Hemos aparecido más lejos. A ver dónde estamos. Uah, estamos en tomar por saco. Esta puerta es la que no sé por qué está bloqueada. Ahí tenemos, podríamos haber aparecido en casa. Siempre aparecemos en el mismo lado, tú. Podríamos haber aparecido en casa.
Hubiéramos estado más cerca. Cemento y trozo de tela. ¿Veis? Es que hay, por todos los sitios hay alguna mierda. Joder, hasta un zombie. Fíjate si hay mierda que hay un zombie ahí, tú. Esto tiene que haber alguna forma. Es que tenemos que haber llevado agua. Creo que no. No habíamos destilado agua. Tenemos que acostumbrarnos a la vez que salgamos de casa. Llevar algo de agua. ¿Veis? Es que hay sitios donde está súper escarpado. Pero ves, se puede escalar. Y es que lo malo de esto es que igual que escalo yo, pues podría escalar. Uy, va. Podría escalar un zombie. Cuando estemos bien de que... Joder, es que esto está súper alto. Cuando estemos bien de ropa, que estemos americados, mi idea es ir a la nieve. Esa parte que hay por ahí. ¿Ves cómo cambia el sonido cuando vas de la tierra al cemento? Ah, esto ya lo habíamos visto, tío. Es que... Lo malo es... ¿Estará mi cuerpo...? ¿Y los zombies ahí o no? Están destruyendo la casa, yo creo. Encima me salí con todo. Me salí. ¿Tenía agua? La puta madre. Voy a ver si le doy con la bicha esta, tú. No sé qué me dará. Si despellejas a un bicho de esto, no sé exactamente qué te dará, ¿eh? Mira, ¿dónde está otra vez, tío? Qué pesado. Están otra vez ahí. Oh, mierda, me he quedado dentro.
destruida. No puedo entrar por ahí. Dios, qué bien. Me piro. ¿Y esto qué será? ¿Fin de mapa? No. ¿Suena uno? Es ese que va ahí arriba, tío. Mira, va por la pared arriba. Esto luego, si hay vehículos, me parece que había una bicicleta, pues fíjate. ¿Qué nos da esto? Me está dando algo, Esta tiene una pinta un poco rara, no sé si es metal o qué es. Joder. Ahí te quedas, chaval. ¡Corre, corre, que viene! No es que lootemos mucho, pero es que tampoco hay muchas casas. Estamos como perdidos. No sé si habrá alguna ciudad en algún lado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa aquí? Hostia, hay radiación mortal, tú, lo que me hacía falta. Puta madre. Radiación mortal. ¿Pero dónde ponía eso de radiación mortal? Es aquí. Pero ¿será por esto del cielo, veis? Hostia, tú, radiación. Y la gallina por el... Mira, ahí va la gallina. Uy, va, son las 8 y no nos hemos dado cuenta, tú. Hay que zumbar hacia casa. Todo recto y luego a la izquierda. Madre, ya podemos correr. Corre. ¿Será el cartel este que ponía aquí? Sí. El problema es que, claro, hemos pasado y no hemos visto nada. No corre nada, tío. Yo creo que vamos súper cargados. Creo que vamos súper cargados. Todo esto creo que lo he mirado antes, ¿no? Sí.
¿Qué es eso? ¿Un conejo? Y eso del suelo, tío, que es un papel donde refleja... Vamos súper cargados, por eso va tan despacio. Un poco más adelante y luego a la izquierda. ¿Qué nos da esto? ¿Metal? Creo que deberíamos de ir metiéndonos ya. No sé si podremos subir por aquí, ¿eh? Me parece como mucha montaña, pero... Es que si no, no llegamos a tiempo. Son las 9:30, tú. Se va a hacer de noche en nada. No sube. No, será a lo mejor por el peso, tío. Si subo de lado. Se va hacia abajo. ¿Queda mucho o qué? Joder, encima hay un tío ahí. Ahí hay una caja, yo creo, ¿no? Vamos. Realmente los bichos no sé si empiezan a aparecer a las 12, ¿eh? Aunque se haga de noche antes, se supone que se incrementa el número, pero no llegan las cantidades esas que suele haber a partir de las 11. No, de las 12, perdón. Las 10. ¿Veis? Ya se empieza a poner. Yo creo que es cuando se empieza a poner el cielo rojo. Cuando empieza la faena. Corre. Vale, pues hemos llegado. Yo creo que voy a coger algo de leña. Hostia, no respawnean los árboles, tú.
Este hacha va mucho más rápido, pero también se cansa más. Si juntamos que vamos hasta arriba de mierda... Perfecto. Uf, vale. Por los pelos, tú. Bueno, vamos a meter en el cofre. Ese lo voy a quitar, ¿eh? Mierda, he roto el que no era, tú. ¡Joder, la leche! Vale. Metemos aquí todo. Esto es para hacer una... Ah, pero no tengo, por ejemplo. Claro, todavía no tengo esto. Pues mira qué guay. No lo rompas, que no sé si lo tiene. El plomo lo voy a dejar, porque no sé si luego... Latón. Voy a ir dejando lo que no me vale, pero... Ahí he aprendido algo más. Esto de momento me lo voy a quedar, ¿eh? Pintura, tú. Tienes para pintar la casa y todo. Buah, chaval. Bueno, vamos a ver qué podemos fabricar, ¿eh? Vamos a ver qué podemos fabricar. Necesitamos... Antes hemos visto que tenía aquí unos tarritos.
Tía, otra vez está mala, pero si la he puesto en el fuego, tío. A ver, ¿cómo se fabricaban los bloques de cemento? Forma de estructura. ¿Dónde era lo del cemento, tío? Necesitamos adoquín. Y el adoquín se hacía... Tenemos, sí, ¿no? A ver si podemos hacerlo, ¿eh? No sé yo si nos va a salir, pero... Vale, supuestamente le tenemos ya. Solo 4. ¿Cómo vamos a poder hacer solo 4 si tenemos 48? Con 48 solo podemos hacer 4. Cada día se hace una, tú. Necesitamos muchísimo más. Solo hemos podido hacer eso, tío. Nos va a tocar picar hacia abajo, ¿eh? Con madera podemos hacer una puerta, pero yo quería hacer escotilla de hierro. Pero casi que era mejor aquí. Casi nos podíamos poner a picar aquí. Como unos condenados. Ahí. Hasta llegar abajo. Es que no nos va a dar tiempo, ¿eh? Así que casi creo que vamos a fortificar esto por fuera. Para intentar pasar la primera horda.
No sé qué diferencia hay entre una u otra. Forma de estructura 2 y aquí 10. Por ejemplo, si quisiéramos hacer, vamos a hacer 5, a ver qué diferencia hay. A ver si es que es más dura, no lo sé, ¿eh? Por ejemplo, vamos a ponerlos aquí. Son como de otra forma, ¿eh? Son como de otra forma. Y luego también tenemos postigos. ¿Qué son los postigos? Ventanas. Voy a fabricar una a ver qué es. ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido? Aquí. ¿Qué le ha pasado? Es que se está cagando de mala manera. ¿No lo ha puesto? ¿Por qué no lo ha puesto? Usa puerta desbloqueado. Pero... Hostia, ¿y eso? Introducir código abierto. Hostia, esto sí que es nuevo, tú. ¿What? Vallas... Forma de estructura. Vamos a hacer alguna de estas. Porque aquí no puedo poner. Yo creo que con esta altura está bien, ¿eh? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Yo creo que con esta altura que estamos cogiendo ya, muy mal se tiene que dar para que lleguen aquí, ¿eh? Esta altura ya... Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Día 6, hoy es el último día, ¿eh? Mañana llegaría la primera horda. Vamos a hacer mañana... Vamos a hacer bichas de estas, es lo único que tenemos. Vamos a hacer flechas a tutiplén, hachas a tutiplén. Y es lo único que vamos a poder, con lo que nos vamos a poder defender en esta primera horda. Y cuando pase la primera horda, vamos a intentar irnos por este camino, a ver si vemos por aquí alguna ciudad o algo donde podamos sacar más loot, porque realmente no hay nada que podamos hacer aquí, con este loot.
Así que con eso lo dejamos para mañana. Espérate, voy a enseñaros lo que es esa mierda de la puerta que... No sé qué sentido tenía la puerta esta. ¿Esto qué sentido tiene? ¿Para qué quieres eso, tío? Es que esto no tiene sentido. No sé. Bueno, pues lo dejamos aquí. Último día antes de la horda. Hay que prepararnos. Este día lo vamos a utilizar exclusivamente para fabricar armas. Y desde aquí vamos a intentar defendernos con todo lo que tengamos de esta primera horda. A ver cómo ha quedado. Creo que ya la altura que tiene. ¿Habéis visto cómo saltaban esos bichos? Cuidado, Creo que no van a llegar, pero bueno. A lo mejor la primera horda es la más sencilla, pero creo que no van a llegar. Tiene una altura considerable ahí. Esto está reforzado. La puerta es lo único que a lo mejor detrás le meto alguna cosa. Le meto algún bloque también detrás de la puerta, por si acaso. Por aquí no van a poder subir. Aquí sí que voy a darle un poco más donde está esa piedra. Y por este lado creo que no. Por este lado creo que nada más. Creo que este lado está bastante bien. Así que nada, hoy va a ser un día de fabricar armas. Todo lo que tengamos lo vamos a dedicar a armas. Bueno, lo dejamos aquí. Nos vemos en el cuarto vídeo. Adiós.